Una lección de Hegel. En la introducción a la filosofía del derecho, G.F. Hegel explica que una de las capacidades esenciales del yo humano es la de suprimir mentalmente todo dato exterior o interior, ya sea que se imponga como presencia física o por cualquier otro medio, la capacidad, en resumen, de negar todo el universo y hacer de la conciencia de sí la única realidad. Si no fuera por esta facultad, estaríamos atrapados en el círculo de estímulos inmediatos, como los animales, y no tendríamos acceso a los niveles más elevados de abstracción. La negación del dato, la infinitud sin restricciones de la abstracción absoluta universalidad, el puro pensamiento de sí mismo, según Hegel, es una de las glorias peculiares de la inteligencia humana. Sin embargo, es una fuerza peligrosa cuando se ejerce de manera independiente de otras capacidades que la compensan y equilibran, entre las cuales, evidentemente, se encuentra la capacidad de decir sí a la totalidad de lo real, capacidad que Hegel ilustró de manera pintoresca en el célebre episodio en el que, después de contemplar durante mucho tiempo una imponente montaña, bajó la cabeza y sentenció, sí, en efecto, así es. Cuando el yo experimenta la negación abstracta como una experiencia de libertad, y la autodeterminación de la voluntad se aferra a esa experiencia, continúa Hegel, entonces tenemos la libertad negativa, la libertad en el vacío, que se eleva como pasión y toma forma en el mundo. Vale la pena citar el párrafo completo debido a su fuerza analítica y profética. Cuando esta libertad se dirige hacia la acción práctica, adquiere forma en la religión y en la política como fanatismo de destrucción, la destrucción de todo el orden social existente, como la eliminación de los individuos que son objeto de sospecha y la aniquilación de toda organización que intente surgir nuevamente de entre las ruinas. Solo destruyendo algo, esta voluntad negativa tiene la sensación de sí misma como existente. Por supuesto, imagina querer alcanzar algún estado de cosas positivo, como la igualdad universal o la vida religiosa universal, pero de hecho no quiere que ese estado se realice efectivamente, porque esa realización conduciría a algún tipo de orden, a una formación particularizada de organizaciones e individuos, mientras que la autoconciencia de esa libertad negativa proviene precisamente de la negación de la particularidad, de la negación de toda caracterización objetiva. En consecuencia, lo que esta libertad negativa pretende querer nunca puede ser algo en particular, sino solo una idea abstracta, y dar efecto a esa idea solo puede consistir en la furia de la destrucción. Este párrafo debería ser meditado diariamente por todos los estudiosos y hombres prácticos interesados en comprender el mundo de la política. Ilumina algunas constantes del movimiento revolucionario que de otra manera serían inexplicables, tan inexplicables y paradójicas que la mente del observador común se niega a verlas juntas, prefiriendo aferrarse a aspectos aislados, ocasionales y temporales, imaginando erróneamente ver ahí la totalidad o la esencia del fenómeno. Una de esas constantes es la negación constante de sí mismo, que permite al movimiento revolucionario tomar las formas más variadas, cambiando de rostro de un día para otro y desconcertando no solo al adversario sino también a una buena parte de sus propios adeptos. Dado que la unidad de propósitos del movimiento es una pura abstracción y sus objetivos proclamados en un momento dado son solo encarnaciones imperfectas y temporales de esa abstracción, puede despojarse de sus manifestaciones particulares como quien cambia de calcetines, sin perder nada incluso elevándose a nuevos niveles de poder mediante el cambio repentino de una política a la política opuesta, listo para volver al anterior sin previo aviso si las circunstancias lo exigen. Por ejemplo, las guerrillas y el terrorismo nunca logran la victoria en el terreno militar, pero generan un anhelo general de paz, y esto puede ser satisfecho negando la legitimidad de la violencia que ayer mismo se defendía como un derecho inalienable, extrayendo de la cáscara violenta un núcleo de demandas supuestamente legítimas y ofreciendo la paz, a cambio del poder conquistado legalmente. La derrota se transfigura en victoria, la negación en una afirmación triunfante. El partido gobernante de Brasil llegó al poder exactamente mediante este artificio, cuyo know-how ahora ofrece a las FARC. Cuando una parte del movimiento revolucionario reniega de su propia violencia, es porque la violencia está a punto de alcanzar sus objetivos. Estas mutaciones no serían viables si los fines y valores concretos proclamados por el movimiento revolucionario, su caracterización particular objetiva, como diría Hegel, tuvieran alguna realidad en sí mismos y no fueran más que figuras ilusorias proyectadas temporalmente por la abstracción subyacente. Pero la autonegación no afecta solo a los discursos, a los pretextos ideológicos de la revolución.
también afecta al cuerpo mismo del movimiento, periódicamente sacrificado en el altar de sus propias ambiciones. La base última de la sociedad humana, enseñaban San Pablo Apóstol y San Agustín, es el amor al prójimo. Teñido o no de odio hacia el extraño, que es, por así decirlo, su contrapartida demoníaca, reflejo de la imperfección inherente al amor humano y no un factor sustantivo independiente como pretendía Emmanuel Levines, la comunidad del espíritu, la devoción común a un sentido de vida abierto a la trascendencia, fluye sobre cada uno de sus miembros, envolviéndolos en una especie de sacralidad a los ojos de los demás, ya sea llamándolos miembros del cuerpo de Cristo o de la umma islámica, un ciudadano romano, un descendiente de Moisés, un heredero de la tradición nambicuara o un simple ciudadano de la democracia moderna, participante en la comunidad de derechos inviolables adquiridos, en última instancia, de instituciones religiosas milenarias. No se concibe ninguna fraternidad sin una paternidad común. Incluso en la esfera más inmediata de la vida económica, ningún comercio fructífero es posible sin la sociedad de confianza de la que hablaba Alain Peirefite, basada en la creencia de que los valores sagrados de uno no serán violados por el otro. En contraste con esa regla universal, el movimiento revolucionario se diferencia por la constancia con la que, en las organizaciones y gobiernos que crea, sus propios miembros se persiguen y aniquilan entre sí con una obstinación sistemática y en cantidades nunca antes vistas en cualquier otro tipo de comunidad humana a lo largo de la historia. La Revolución Francesa decapitó a más revolucionarios que a sacerdotes y aristócratas. La Revolución Rusa de 1917 no se hizo contra el zarismo, sino contra los revolucionarios de 1905. El nazismo ascendió al poder sobre los cadáveres de sus propios militantes, inmolados por el oportunismo de una alianza política en la noche de los cuchillos largos el 29 de junio de 1934. Pero sería una ilusión imaginar que estos rituales sangrientos reflejan solo el furor pasajero de las hecatombes revolucionarias. Una vez consolidados en el poder, los partidos revolucionarios intensifican la violencia, impulsados por la sospecha paranoica contra sus propios miembros, matándolos en millones y decenas de millones con una ferocidad que supera todo lo que los más violentos líderes de la reacción jamás pensaron en hacer contra ellos. Ningún dictador de derecha ha arrestado, torturado y matado a tantos comunistas como los gobiernos de la Unión Soviética, China, Vietnam, Camboya, Corea del Norte y Cuba. Las lágrimas de odio que brotan en el rostro de los militantes de izquierda cuando hablan de Francisco Franco, Augusto Pinochet o incluso de la muy suave dictadura brasileña, no expresan más que un mecanismo histérico de autodefensa moral, la represión de la conciencia, como lo llamaba Igor Caruso, la proyección inversa de las culpas incalculablemente mayores que el movimiento revolucionario tiene hacia millones de sus propios seguidores. En contra de la inclinación universal de la naturaleza humana de fundamentar la vida social en el amor al prójimo, el movimiento revolucionario crea sociedades completamente basadas en el odio, convirtiendo la unidad provisional inspirada en el odio hacia este o aquel enemigo externo o interno en una parodia satánica del amor. Nada de esto sería posible si los ideales y las banderas levantadas por el movimiento revolucionario en cada etapa de su historia tuvieran alguna sustancialidad en sí mismos. En ese caso, la lealtad común a los valores sagrados protegería a los miembros de la comunidad revolucionaria unos contra otros. Pero esos ideales son como las figuras formadas por las nubes en el cielo, condenadas a disiparse al primer viento, dejando detrás de sí solo el cielo vacío. La única, central y permanente lealtad del movimiento revolucionario es hacia la libertad abstracta, que, junto con sus hermanas siamesas, la igualdad abstracta y la fraternidad abstracta, no puede encarnarse perfectamente en ninguna forma histórica particular, y al consistir solo en el vacío absoluto, solo puede encontrar la satisfacción de un sentimiento fugaz de existencia en el ejercicio de la aniquilación, en la insaciable furia de la destrucción. Recuerda dar me gusta y suscribirte al canal. Este texto fue tomado del artículo Una lección de Hegel, escrito por Olavo de Carvalho en 2008.